Bueno, buenos días, tardes, depende de dónde anden, en qué parte del mundo. Empiezo hoy aquí con esta serie abierta sobre los centros energéticos dentro del diseño humano. Y bueno, empezamos por acá. Más que nada, mi intención, como ya lo saben, los que están en diseño humano intuitivo, en nuestro grupo de Facebook, o me siguen en redes, en Instagram, pues realmente una de mis mayores pasiones es esta, compartir el diseño humano. Me encanta tomar los diferentes temas que el diseño nos ofrece y pues traerlos, ¿no? Traerlos de esta manera. Considero que el diseño humano es un conocimiento que hay que difundir. Considero que no hay suficiente difusión, ¿no? De este sistema maravilloso de autoconocimiento y justamente pues es desde ahí que comparto, ¿no? Durante mi camino de más de ya 13 años dentro del diseño humano, pues he tenido la oportunidad de formarme, de aprender, pero sobre todo he tenido la oportunidad de experimentarlo en mi propia vida y es por eso que lo comparto y lo comparto desde este lugar así de apertura, de hacerlo accesible, ¿sí? Entonces, bueno, pues antes que nada, bienvenidos. Vamos a hacer estos 3 días, unas sesiones realmente no muy extensas, pero sí en las cuales quiero revisar de manera bastante pues, introductoria realmente. Eh, ¿De qué nos habla cada uno de estos centros energéticos del gráfico? También iniciar obviamente aquí con el hecho de que el diseño humano nos trae primero que nada la conciencia de que somos un binario, ¿no? De que en cada una de nuestras cartas, como pueden ver aquí, esta es mi carta para que también sepan a quién están escuchando. Estás escuchando una generadora sacral, bueno, con canales de integración muy marcados, ¿no? Una individualidad también ahí muy clara. Y que bueno, de alguna manera yo cumplo mi propósito a partir de traer también a la conciencia y a la relación, a la conexión con los demás, es aquello que realmente es importante para que nos transforme, ¿no? Entonces, bueno, aquí puedes ver, ¿no? Este es un ejemplo de un gráfico, es mi ejemplo, y aquí puedes ver el primer binario que nos presenta el diseño humano, que es estas dos activaciones, la activación prenatal y la activación en el momento del nacimiento, que generan este quantum que es tu gráfico del diseño humano. Y luego, claro, entramos a la cuestión de los centros y qué características tienen cada uno de estos centros. Pero además, el diseño nos trae la conciencia de que somos seres distintos de los seres que estaban encarnando en cuerpos humanos hace 100 años, 200 años, 300 años, ¿sí? Somos seres que hemos evolucionado, hemos sido de alguna manera avanzando, ¿no? En ese especialización de nuestros centros energéticos y que hoy en día ya no son solamente 7 centros energéticos, que es lo que nos viene, ¿no? De la sabiduría hindú Brahman del sistema de chakras, sino que como puedes ver en tu gráfico, el diseño humano nos aporta que estamos transitando realmente en esta tierra, encarnados en estos cuerpos, en estos vehículos, que son realmente vehículos de 9 centros. Lo que sucede es que nuestra conciencia todavía no está realmente ahí, en esa eh, realidad, digamos así, del centro de 9 centros. Y eso es, perdón, del ser de 9 centros. Y eso es a lo que el diseño humano apunta. El diseño humano te dice, venga, vamos despertando. Ya no somos los mismos seres, tenemos otras funciones. Nuestros chakras, nuestros centros energéticos se han ido definiendo más y más y más y especializando en sus funciones. Y en esto que nos presenta el diseño respecto a los centros, vemos que otra de las dualidades, de los binomios, digamos así, los binarios que encuentras en tu diseño, es que vas a tener dos tipos de centros, ¿cierto? Vas a tener centros que están en blanco o sin definir, que no tienen color, aunque a lo mejor sí tengan algunas activaciones, y centros que están definidos, con lo cual sabemos que un centro definido se forma de la suma de dos puertas que conforman un canal, una fuerza vital, y que por lo tanto definen justamente los dos centros involucrados, los dos centros que están uniéndose a través de esas puertas o activaciones. Entonces, esto es muy interesante porque cuando empiezas a ver tu gráfico, una de las primeras preguntas es esa, y una de las primeras asociaciones
que esto a mí me resulta súper interesante de traérselos, ¿no? Una de las primeras asociaciones que hacemos es que yo no tengo tal centro, ¿no? O es que me falta color en ese centro. Es como lo vivimos desde la falta, ¿no? Lo vivimos desde aquí hay algo que yo no tengo y que el otro sí tiene, ¿no? Cuando en realidad simplemente son diferentes características. Ahora sí quiero hacer también una aclaración aquí al hecho de que los centros sin definir pueden tener una variación. Puede ser que tengas, como el ejemplo que te pongo aquí, un centro energético que está en blanco y que no tiene ninguna activación. Eso así se llama, centro en blanco, ¿sí? Pero también puede ser que tengas, que es lo más común, tengas un centro energético que tiene una o dos que se llaman puertas colgantes, es decir, solamente activaciones en las puertas, pero que obviamente no están conformando un canal porque no se define ningún centro. Entonces, esas dos características sí tienen una pequeña diferencia, porque cuando tú tienes un centro en blanco con activaciones, con puertas colgantes, los temas específicos de esos hexagramas, de esas puertas, van a ser tu manera de filtrar la energía que llega a ti a partir de ese centro abierto, ¿sí? Entonces es como que tiene un color, una manera de filtrar, es como si dijeras, te pones unos lentes de cierto color cuando tienes activaciones en un centro abierto, que no están allí cuando tu centro está totalmente en blanco y no tiene ninguna activación. Esto hace que este centro, de manera natural, tenga esta característica que tienen los centros abiertos de absorber y amplificar las energías, las auras del entorno y de las otras personas con las que entras en contacto. Entonces, digamos que su papel de ser flexible, de ser absorbente, se amplifica cuando no hay ninguna activación, pero además porque va a tener diferentes posibilidades. Todas las distintas puertas que salen de ese centro son diferentes posibilidades en las cuales tú puedes percibir y recibir esa energía, ¿no?, que absorbes a partir de un centro en blanco. Mientras que cuando tienes un centro sin definir, pero con activaciones, esto es una constante para ti. Esos filtros, digamos, esas puertas colgantes son filtros, son formas en las cuales tú percibes y recibes esa información. Entonces vamos a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Un centro definido, ok, entonces estamos hablando de que hay una fuerza vital, hay un canal que está definiendo estos dos centros que se unen y por lo tanto lo que encuentras en tu definición es justamente todo aquello que es confiable, consistente en ti. Es el acceso que tienes a esos dos centros, es un acceso que está siempre presente para ti. Y es por ello que de la definición de tu centro se deriva justamente tu tipo y estrategia, ¿sí? Entonces, eres un generador, eres un manifestador, eres un proyector. Eso significa que tienes una definición característica, ¿sí?, de ciertos canales, de ciertas puertas que van a crear justamente este tipo. O bien, eres un reflector porque tienes activaciones en tus centros, pero todos los centros permanecen abiertos, no tienes canales definidos, ¿sí? Y el segundo aspecto que se deriva también de la definición de tus centros, de aquellos centros que están coloreados en tu gráfico, es justamente la autoridad, ¿sí? Tu autoridad interna, ese centro energético en tu gráfico que te marca justamente el norte, la brújula en la cual tú puedes darte cuenta de lo que es correcto o no para ti. Bien sea el plexo solar, el centro sacral, el centro del vaso, el centro del ego o de la fuerza de voluntad, el centro G o de identidad, o aquellos que tienen autoridad del entorno, ¿sí?, los centros ya sea cabeza, agna o garganta definidos, que solamente son proyectores mentales, ¿sí? O bien, nuevamente, no hay definición, por lo tanto, como un buen reflector, tienes una autoridad del entorno, que es la autoridad lunar. Entonces, como pueden ver, todo lo que se define, todo lo que se deriva de tus centros definidos, coloreados, es lo consistente en tu diseño. Son esos aspectos de ti que no cambian, que están ahí todo el tiempo, ¿sí? Tipo, estrategia, autoridad, ¿ok? Y obviamente de tipo también se deriva el aura, ¿sí? La manera en la cual la energía
que te rodea está constantemente emanando justamente eso que tú eres, eso que es definido en ti, ¿sí? Por otro lado, siguiendo con este binario de centro definido, centro indefinido, cuando nos vamos a los centros abiertos, a los centros sin color, a los centros ya sea en blanco o sin definir, ahí ¿qué es lo que encontramos? Ahí encontramos dos cosas. Tu potencial para la sabiduría. El tema de cada uno de estos centros, que ahí se los puse, ¿sí? El tema de cada uno de estos centros, si tú lo tienes abierto, ese centro en particular, ese es tu potencial. Si tienes abierto el centro del ego, potencial para aprender cómo utilizar y cómo funciona realmente la fuerza de voluntad, en qué momento utilizarla o no, es un centro que necesita descanso. Plexo solar, wow, quienes tenemos el plexo solar abierto, 50% de la población, sentimos profundamente las emociones, podemos volvernos muy sabios respecto a cómo gestionar esa energía cuando tenemos este centro abierto. Si tenemos un centro G abierto, bueno, nuestro sentido de dirección e identidad es fluido, es cambiante, es flexible, no es fijo. Podemos volvernos realmente seres muy empáticos. Si tenemos el centro, bueno, ahí vamos viendo, si tenemos el centro del vaso abierto, ¿sí? Estamos hablando de que el potencial para la sabiduría está en justamente lo instintivo, en la intuición, el que te des cuenta de lo que te hace bien o ¿no? Si tenemos los centros mentales, ¿no? Ya sea el centro cabeza o el centro agna, sin definir, ahí también nos entra un montón de información, podemos ser personas que nos inspiren un montón de cosas, ¿sí? En la manera en la que tomamos hacia adentro amplificamos la información que recibimos en estos centros. Los centros abiertos son la parte receptiva, son la parte flexible, son la parte que justamente, como lo dice en la segunda parte, son la parte que absorbe, amplifica y claro, aquí es donde viene el aspecto en el cual el diseño nos ayuda un montón a trabajarnos, ¿sí? Que es justamente lo otro que se deriva de tu apertura es esos aspectos de distorsión y de condicionamiento en los cuales a partir de tus centros abiertos has amplificado energía que no es tuya, que se distorsiona, que te distorsiona tu propia capacidad de ver quién sí eres y quién no, ¿sí? Reaccionamos exageradamente a ello, malentendemos, nos identificamos con eso, ¿sí? Entonces, la mayoría de las veces lo que sucede cuando empezamos a navegar y a caminar nuestro diseño humano es que justamente es en estos centros en donde encontramos lo que nosotros creemos que somos, ¿sí? En estos centros que están abiertos. ¿Por qué? Porque aquí es donde recibimos la información. ¿Y qué información recibimos? La información homogeneizada del mundo al que llegamos, ¿sí? De esa cultura a la que llegaste, de esa familia en la que naciste, de ese entorno en el que te has desarrollado. Percibes todos esos deber ser, todas esas cosas que en última instancia son una homogenización, ¿sí? Que nos quieren meter a todos en el mismo molde como galletitas. Y que el diseño humano dice, no somos galletitas iguales, ¿sí? Aunque todos seamos galletitas, cada uno tiene su forma única y diferente y sus propios ingredientes, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante respecto a la parte que se refiere a la apertura, ¿no? Ahora bien, como en todo el diseño humano, este binario a lo que apunta, de la misma manera que tu gráfico tiene consciente, inconsciente, rojo, negro, diseño, personalidad, pero no eres solamente una de esas dos aspectos, es justamente a que logremos integrar estos aspectos de nosotros, ¿sí? Yin y yang, energía que emana y energía que absorbe, ¿sí? Centros que emiten, centros definidos o coloreados, centros que absorben y reciben, centros abiertos. Pero entonces, claro, lo que sucede la mayor parte de las veces es esto que les digo, ¿no? Encontramos que en los centros definidos, como son esos aspectos de nosotros que han nacido con nosotros y que están ahí, a veces es lo menos obvio para ti mismo, de que eso eres y de que esos centros definidos son la parte de tu esencia, la parte en la que realmente puedes apoyarte, puedes confiar, porque está siempre ahí esa energía. Es por eso que aquí esto se manifiesta como esto, lo que es tu definición, ese es tu ser, esto es la parte diferenciada de quién tú eres, ese ser único que eres, ¿sí?
Mientras que en los centros abiertos muchas veces es donde encontramos el no ser, ¿sí? Es esta parte en la cual encontramos todo lo que creemos que tenemos que ser, porque es en los centros abiertos en donde hemos recibido el impacto, ¿sí? Del entorno y de las personas que están a nuestro alrededor. Y seguimos recibiéndolo toda nuestra vida. Entonces, por eso es que el viaje al que te invita el diseño es ese, decondiciónate, o sea, empieza tu proceso de poda, de todo eso que no eres, limpia, limpia. Tus centros abiertos en realidad están aquí para absorber y recibir un montón de información. Son tu potencial de sabiduría, ¿sí? Pero obviamente, junto con la luz viene la oscuridad y en la parte de la sombra son también esos lugares en los cuales has recibido el impacto del no ser, el impacto de todas esas creencias y todos esos deber ser que vaya, nos los absorbemos y los caminamos en nuestra vida y sufrimos mucho por eso. Entonces, entender estas dos características de tus centros te va a ayudar un montón a empezar a ver tu gráfico de otra manera, a empezar a decir, claro, esta energía de mis centros definidos, yo sé que en esto puedo confiar, porque es una energía que está siempre ahí, me acompaña todo el tiempo 24/7. La energía de los centros abiertos, yo creo que nos invita mucho más, además de decondicionar y de estar en esta constante observación, por eso es que también les traigo esto de los tránsitos, porque los tránsitos nos ayudan un montón a ver qué pasa cuando se nos define uno de esos centros por tránsito, y entonces percibimos justamente, primero que nada, la distorsión que tenemos respecto a esa energía, ¿sí? También hay aspectos del no ser que pueden desarrollarse en los centros definidos, ¿sí? No con esto queremos decir que solamente el no ser lo absorbemos de fuera, ¿sí? No es así. También hay aspectos condicionados de la manera en la que utilizamos esa energía disponible de nuestros centros definidos, que puede ser también distorsionada, ¿sí? Puede ser también que la apliquemos, digamos así, de una manera que no es correcta, que no es adecuada, ¿sí? Por eso también es importante que sepas cuál es la naturaleza y la energía de cada uno de los centros energéticos. Y otro aspecto importantísimo es justamente esto, entender que cada uno de los centros tiene una función y que además hay una correlación biológica. Esto es clave cuando hablamos de temas de salud, cuando hablamos de entender, pero ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí, por qué mi hijo, mi hermano, mi primo tiene tal o cual dolencia, tal o cual parte, ¿no? Todos nacemos con una cierta tendencia a tener un cierto tipo de dolencias o de síntomas, ¿cierto? Nuestro cuerpo nos habla. Entonces hay el que siempre le dan dolores de cabeza, hay el que no puede comer cualquier cosita porque tiene un estómago muy delicado, hay el que se pone mal de los nervios. Y los centros energéticos nos ayudan a entender también esas características cuando hablamos de la correlación biológica. Los centros energéticos son 9 y de ellos hay 2 centros de presión, que son los que vamos a ver hoy, el centro de la cabeza y el centro de la raíz. Por eso somos un sándwich de presión, un sándwich energético que nos permite justamente tener esta densidad y este cuerpo, ¿sí? Hay 3 centros de conciencia que además nos marcan de una manera muy bonita el desarrollo evolutivo de la humanidad, el centro del vaso, el centro ajna y el centro del plexo solar. Hay 4 centros motores, ¿sí? Hay centros que tienen doble función, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo en cada uno. Por eso es que si haces la suma total de aquí, te van a salir más que 9, ¿sí? 4 centros motores, el centro del ego, el centro del plexo solar, el centro raíz y el sacral. Y un centro de dirección que vamos a ver hoy, que es el centro G, el único que tiene esta formita de rombo, de diamante, digamos así, que es el centro de identidad y dirección, y un centro de expresión y manifestación, que es la garganta, que la garganta es el centro alquímico del cuerpo. Si se fijan, también es muy interesante ver cómo está distribuida la energía, cómo todo lo que nos mueve está aquí abajo. Todo lo que nos lleva a la acción está aquí abajo, en esta parte del cuerpo, del cuello para abajo, ¿sí? Por eso los centros de autoridad interna están allí, ¿sí? Lo que absorbemos a partir de nuestros sentidos primordiales, pero también de nuestro entorno y del cosmos y todo eso está acá, en los centros mentales. La garganta es un centro en el cual confluyen un montón de energías. Puedes ver que es un centro que tiene muchísimas activaciones, ¿sí? Y de la misma forma, en el centro, ¿sí? En el lugar del centro del toroide que somos energéticamente, está justamente el centro G, el centro de identidad, que es el primero que vamos a ver. Entonces, ahora sí, vámonos con
los primeros 3 centros que vamos a ver hoy, y bueno, mañana vamos a seguir, cada día vamos a hacer tres centros energéticos, ¿sí? Primero que nada, el centro G, ¿sí? Este centro, si se fijan, tiene conexión con el centro de la garganta, con 3 activaciones que pudieran potencialmente conectar con la garganta, y que estas son conexiones que te hablan mucho de la manera en la cual tienes una capacidad de liderazgo, de ser guía de distintas maneras, ¿sí? Después tenemos 3 activaciones que apuntan hacia el centro sacral, que es lo que conforma lo que se llaman en diseño humano los canales tántricos, ¿sí? Porque es la energía vital conectada con tu centro de identidad, con tu sentido de identidad y dirección, ¿sí? Eso es, en última instancia, la energía tántrica, ¿sí? Y luego tienes una conexión, solamente un canal de posible con el centro del ego, y otra conexión que potencialmente comunica con el vaso o con el sacro, ¿sí? Entonces, este centro es muy interesante. Checa en tu gráfico si tienes este centro abierto o definido, si lo tienes en cualquiera de estas 2 formatos o características, cuáles activaciones tienes, si tienes canales asociados, porque todo eso te va a indicar un montón de información respecto a ti mismo, ¿sí? Este centro, si se fijan, coincide biológicamente con el hígado, o sea, con aquello que purifica y filtra nuestra sangre, y la sangre está en todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, el centro de identidad, la casa del monopolo magnético, es la parte de nosotros que están constantemente atrayendo, 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 atrayendo y unificando, uniendo, integrando eso que eres. Por eso es el centro de identidad, por eso es el centro de dirección, y por eso las 2 cruces de encarnación que parten de este centro y que, si se fijan, dividen la rueda del mandala. En cada uno de los cuartos del mandala vamos a ver que el cuarto inicia con una puerta del centro G. A mitad de ese cuarto, después de la fase de inhalación y antes de la fase de exhalación de ese cuarto, hay otra puerta del centro G, y termina cada cuarto del mandala, cierra y abre, digamos así, con otra puerta del centro G. Entonces, si se fijan, cuando eso lo extrapolamos al mandala, se forma esta belleza de imagen, ¿no? Estos como rayos concéntricos que están todos confluyendo en este centro, ¿sí? Y las 2 cruces de encarnación que conforman estas puertas, una de ellas es la cruz de la esfinge, que da dirección, y la otra es la del receptáculo del amor, ¿sí? Entonces, este centro es un centro muy, muy interesante. Es un centro que nos habla en todo momento de cómo construimos, cómo integramos nuestra identidad. Y de eso trata, de eso es, es como la función realmente de este centro, ¿sí? Entonces, pues ve a tu gráfico, checa qué activaciones tienes, lee las notas de esas puertas o de esos canales, para que también puedas entender un poco justamente esto, ¿no? En dónde tú encuentras tu sentido de dirección y de identidad, cómo es fijo, ¿sí? Es confiable, está todo el tiempo eh, digamos, filtrando la información de una manera específica, o no, es abierto, es flexible, es cambiante, ¿sí? Y claro, cuando este centro está abierto, una pregunta interesante para traer a la reflexión tiene que ver justamente con el buscar esa sensación de seguridad en tu identidad y en tu dirección en la vida, esa sensación de amor afuera, ¿sí? En los demás, en lugar de buscarla adentro, ¿sí? En todos los centros abiertos hay siempre esta sensación de inseguridad, digamos así, porque nosotros sabemos, independientemente de que conozcas o no tu diseño humano, nuestra energía sabe, ¿no? Cuando hay algo a lo que no tenemos un acceso consistente en todo momento. Y bueno, obviamente ahí es donde se manifiesta cuando ves tu diseño y te das cuenta que tienes ese centro abierto, pues ahí puedes justamente ir dándote cuenta y llevando como un poquito el registro justamente de esas activaciones y cómo son para ti. Bueno, el segundo centro que quiero traer aquí, el segundo y tercero, son los 2 que conforman justamente, que son los centros de presión, ¿sí? Que son estos centros que de alguna manera sentimos con mucha profundidad. Estos centros realmente son muy fuertes. El centro raíz en particular es un centro que cuando tienes este centro abierto y convives con alguien que tiene este centro definido,
la sensación física es muy particular porque justamente este centro raíz representa el combustible, la adrenalina, representa aquello que presiona y nos empuja a movernos físicamente, ¿sí? Entonces, este centro motor, este combustible, esta presión corporal, ¿no? Pues obviamente se asocia con las glándulas suprarrenales, con la adrenalina, es adrenalina. Y nos habla en todo momento de cómo gestionamos el estrés. Si tú tienes un centro raíz abierto, pues obviamente es muy posible que estés constantemente absorbiendo y amplificando, posiblemente distorsionando, posiblemente identificándote con un estrés que en realidad no es tuyo, ¿sí? Que es de tu entorno, está en algún lugar en tu entorno, ¿sí? Mientras que si tú tienes este centro definido, tu manera de vivir el estrés es diferente, tú tienes tu propio ritmo. Este centro raíz tiene un ritmo. Es un centro que, digamos, cuando está prendido en toda su potencia, pero tiene un tiempo en el que está prendido y de repente, ¡pum!, se apaga y cuando está apagado es cero. No le pidas energía porque es cero, está en recuperación, ¿sí? Entonces, este centro también nos habla mucho de una potencial depresión, porque a veces cuando nos llegamos a sentir, por ejemplo, muy bajos de energía o que no ocurre, que no está pasando nada, que no se está moviendo nada, ¿sí? Una de las maneras en las cuales nuestra mente, que siempre quiere buscar la interpretación a todo, interpreta esto es como hay algo que está mal en ti, o estás enfermo, o eres un flojo, o no tienes iniciativa, todos los temas del no ser de todos los demás centros, dependiendo cuáles tengas tú en particular. Algo interesante también de este centro raíz, es un centro muy potente. Si se fijan, la raíz, la adrenalina, la conexión con la kundalini, con la tierra, con la energía que absorbemos de la tierra, es la energía que distribuye todo hacia arriba de nuestro cuerpo, justamente esta energía vital, ¿no? De la tierra. Y el centro raíz se conecta por 3 canales diferentes con el centro del vaso, la conciencia instintiva, otros 3 canales hacia el centro del plexo solar, la conciencia emocional, y otros 3 canales hacia el sacral, ¿sí? Que el sacral es justamente el centro donde está la energía vital, la energía creativa, es este motorcito de energía sostenible, sustentable, que está todo el tiempo ahí emitiendo y emanando esta energía, ¿no? Entonces, obviamente es un centro muy, muy poderoso, el centro raíz, y nos habla mucho de la manera en la que nos sentimos o no presionados a movernos, ¿sí? También cuando está abierto puedes traquear con mucha facilidad, ¿no? Tu condicionamiento justamente en la respuesta que tienes al estrés, en la respuesta que tienes cuando sientes que tienes que hacer algo, aunque no tengas, no sea tu momento, no sea correcto para ti, ¿sí? Es lo que se llama una energía de formato, en particular los 3 canales que conectan el centro de la raíz con el centro sacral, justamente por la naturaleza de motor energética de ambos centros, porque este centro tiene esas 2 funciones, centro de presión y centro motor, ¿sí? Da formato a esta energía. Entonces, si tú tienes un canal, alguno de estos 3, que conecta a la raíz con el sacral, esa energía va a colorear toda la demás energía en tu gráfico, en tu diseño, ¿sí? Por eso se llama energía de formato. Y finalmente hoy, para no extender mucho más nuestra presentación, tenemos el otro centro de presión, que aquí, contrario a la presión, digamos, de la adrenalina del raíz, que nos da movimiento, ¿no? Que nos mueve, que de alguna manera nos trae energía, el centro cabeza suele ser un centro que más bien nos toma energía, ¿sí? Nos drena energía. En particular, si lo tenemos abierto, como es una gran cantidad de la población, y nos estamos todo el tiempo expuestos a estímulos y cosas que nos preocupan, que no nos permiten, que nos tienen constantemente pensando, que queremos todo el tiempo, tenemos esta presión constante de encontrar respuestas, de saber el por qué, del saber cómo, de saber qué, no, estas son las preguntas. Sin embargo, este centro, realmente su función es ser una interfaz, ¿sí? Es el permitirnos justamente la interfaz cuántica, digamos así, ¿no? De este aspecto de nuestro centro acne, nuestro centro de la cabeza, que justamente nos permiten ampliar nuestra visión más allá del ahora, ¿no? Ir al pasado, recordar el pasado, traer
herramientas y cosas del pasado, proyectarlas al futuro, abrirnos, ¿no?, a la conciencia de que hay un cosmos, de que ese cosmos es gigante, todos esos temas, digamos así, los absorbemos y los percibimos a partir de este centro, ¿sí? El punto es que, claro, aquí hay una presión. Este centro, su función es presionar al centro Ajna para que nos traiga conceptos, para hacernos preguntas, para compartir ideas. Y esto puede ser maravilloso o puede ser algo tremendo si lo vivimos desde el no ser, porque desde el no ser es la eterna preocupona, está todo el tiempo, es el hámster que no para, es esa cabeza que nos afecta, porque además la correspondencia biológica aquí es la glándula pineal, por lo tanto nos afecta a nuestros ritmos circadianos, no nos deja dormir, ¿sí? No nos permite realmente tener un ritmo sano, acorde a nuestro ritmo y a nuestro cuerpo, a nuestra naturaleza, justamente porque ahí está, taca, 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 ¿sí? Nos presiona, pero nos presiona de una manera negativa. Mientras que realmente la presión de este centro, o la intención, digamos así, de esta presión mental, de esta inspiración, de estas dudas, de esta confusión, de estas preguntas, es justamente que vayamos encontrando, ¿no? Es esos conceptos, esas maneras en los cuales el centro Ajna, que vamos a ver más adelante, nos permite conceptualizar el mundo que vivimos, ¿sí? Bueno, con esto cierro lo de los 3 centros, estos primeros de hoy. Seguimos mañana. Les agradezco mucho a quienes están aquí y también a quienes estén viendo ahí en vivo en Facebook. Y les comento que estos temas y la extensión de estos temas en los cuales nos vamos a detalle a cada una de las puertas de cada centro, a los temas de cada centro, a cómo se expresa cada uno de estos centros de forma definida o indefinida, se los ofrezco aquí en este curso que se llama La conciencia en los centros energéticos, que lo pueden encontrar en este lugar, en esta sitio web. Y que solamente lo voy a dejar a final de este mes, porque la verdad es que este es un curso que di ya hace bastante tiempo y aunque lo he ido matizando y he ido agregando cosas, siento que ya es un curso que ya cerró, está a punto de cerrar su ciclo, entonces se los ofrezco por última vez a un precio súper especial, está a menos de la mitad del precio en el que originalmente lo saqué. Solo hasta el 30 de julio está esta oferta. Aquí, a los 5 primeros que adquieran el curso les estoy ofreciendo una lectura en formato de audio que está incluida también como bono para que se animen. Y bueno, eso lo dejamos por aquí. Y esto, recuerden siempre que el diseño humano nos dice, ¿para dónde te quieres ir? ¿A dónde te dice tu mente? ¿O te animas a experimentar y a explorar esto que te ofrece el diseño, que es sigue tu estrategia y tu autoridad? Y sí, efectivamente, entra en un proceso de decondicionamiento y de transformación a nivel celular, que sí, según Raoul Hu, más o menos nos lleva 7 años. Se los dice alguien que lleva 13 y todavía estoy aprendiendo cada día sobre mí, sobre mi energía, sobre mi diseño y sobre cómo funciono también en contacto áurico con los demás y también cómo el sistema y el programa planetario me influyen. Muchas gracias y nos vemos mañana.